Nos encontramos con Juliana Gómez Aristizábal, ella es coordinadora de proyectos de Urban en Medellín. Juliana. Juliana. Juliana, tú has venido acá invitada por el Acuerdo por Iquitos, vas a un poco compartir la experiencia de cómo Medellín ha ido cambiando, convirtiéndose en una ciudad más ecológica. Yo te decía, ecoamigable, tú me dices, es todavía un sueño eso. Sí. Bueno, yo vengo de la Universidad de AFIT, que es una universidad de Medellín, del Centro de Estudios Urbanos Ambientales Urban, y vengo un poco a compartir esa experiencia de Medellín. El centro donde yo vengo nace del proceso de transformación de la ciudad, y sí, pues hay que entender que no es De un día para otro. de un día para otro, que es un proceso y que tiene unos pasos hacia adelante, pero también unos pasos hacia atrás. Entonces vamos hacia un camino, digamos que nuestro sueño es construir una ciudad mucho más sostenible, habitable, bueno, con todos estos adjetivos que usamos, ecosostenible, socioecológicamente amigable, pero como te digo, es un proceso y hemos dado unos pasos hacia allá, pero todavía nos falta mucho para construir ese futuro que de verdad soñamos como ciudad. Ahora, Medellín también está en parte de selva de Colombia. Medellín hace parte de la cordillera de los Andes, Ya. está en un valle estrecho que se llama el Valle de Aburrá. Es obviamente por estar ubicado como en esta región del trópico y del trópico andino, es una ciudad con altos índices de biodiversidad, no es una ciudad selvática, pues como Iquitos o como, ajá, pero sí hace parte de, o está asentada en un ecosistema importante, rico, biodiverso, con muchas especies de aves, y uno de nuestros retos es entender esa naturaleza urbana y entender cómo desde la ciudad también potenciamos esos ecosistemas de los que hacemos parte. Y sobre todo, un tema muy importante asociado a esa biodiversidad es que ese valle donde estamos es un valle altamente rico en fuentes hídricas, casi que si uno camina por el área metropolitana de la ciudad, casi cada 10 minutos uno encuentra una quebrada, pues un cuerpo de agua, y eso es clave pues para el futuro de nuestra sostenibilidad como ciudad. Ahora, Juliana, yo te preguntaba más o menos para comparar si es que allá hay selva y cómo han logrado hacer concientizar a la población, porque acá con lástima te tengo que decir que en mi ciudad la gente ahorita está concientizada en que los árboles no son buenos, somos una ciudad con déficit de árboles, y eso que estamos en la selva. Pero lo que me hablabas un poco de las fuentes hídricas, es cierto, por ejemplo, uno ve lugares en los que se respetan esas fuentes, esas quebradas, y digamos, al costado de ellas hacen vías, no es que las destierran, no es que las desaparecen. ¿Cómo podemos lograr nosotros acá en Iquitos, Juliana, un poquito de repente adelantándonos a lo que va a ser tu exposición, cómo podemos lograr para volver a meter en el chip de la gente que la naturaleza es importante? Sí, bueno, pues es un proceso que requiere mucho tiempo, que requiere muchas conversaciones y que requiere sobre todo procesos demostrativos que logren construir una relación con la naturaleza diferente, eh, y con sus habitantes. Y en ese sentido es necesario que todo el proceso de planeación y diseño de la ciudad vire hacia reconocer ese valor natural de nuestras ciudades, ciudades como Iquitos, ciudades como Medellín, ciudades como todas estas que quedan en el trópico del sur global. Pues es necesario que empecemos a entender esos cuerpos de agua, lo que significan para nuestra sostenibilidad en el tiempo, porque la gente cuando empieza a llover mucho y se inundan las casas, piensan que es algo que está pasando y que es algo que está pasando porque sí, Como pero exacto, pero en realidad es una consecuencia de las decisiones que como ciudadanos hemos tomado de construir más vías, impermeabilizar el suelo. No, y de construir viviendas también, Juliana, en lugares donde te han dicho que no lo hagas. Exacto, y en ese sentido es necesario que empecemos a pensar en una planeación en una ciudad que sea sensible a esos cuerpos de agua, que sea sensible a la vegetación, porque ahí nos estamos jugando el futuro básicamente del planeta frente a todos los retos que nos trae el cambio climático. Es empezar a reconocer el valor que tienen esos árboles, esas zonas verdes, esos cuerpos de agua, para garantizar que la lluvia que caiga pues se pueda absorber, se infiltre, se direccione y pues no cause daños en las edificaciones, que no es culpa de los cuerpos de agua, es culpa de las decisiones que nosotros como arquitectos, como diseñadores urbanos, como habitantes de las ciudades hemos tomado en relación antagónica a esos cuerpos o a esos sistemas naturales. Ahora, en Medellín, eh,
Haznos una breve, digamos, explicación, cómo eran antes y cómo están ahora, cómo ha sido eso, porque entiendo que todavía siguen en proceso. Sí, pues digamos que el proceso de transformación de Medellín ha sido interesante y nosotros lo traemos acá más que un modelo como un laboratorio de experiencias que pueden servir para otros contextos Ya, digamos, de experiencias similares. exitosas. Sí, de experiencias que pueden, yo no lo diría exitosas porque exitoso es como que no tiene fallas, Ya. pero sí que pueden servir como ejemplos para ir hacia tal vez un futuro pues más sostenible de las ciudades. Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo en los 90, pero con una riqueza desde unos procesos sociales, desde una academia también como interesada en aportarle a la ciudad. Y digamos que eso con una voluntad política empieza a converger alrededor de una idea de ciudad que no es solo de políticos o técnicos, sino que integra muchas visiones y empieza a construirse una ciudad diferente, sobre todo una ciudad que reclama el espacio público como un escenario central de encuentro, eh, viniendo de una ciudad muy violenta donde esa vida en la calle, esa vida en el espacio público se nos había negado por tanto tiempo, pues volver a valorar esos espacios de encuentro, la plaza, el parque, la biblioteca pública, el colegio, todo esto empieza como a ser parte de una nueva visión de ciudad, entender también ese valor natural que tiene la ciudad en el río, en la quebrada, en las quebradas, en los cerros, en las zonas verdes, la vegetación pues tan abundante que tenemos. Todo eso empieza a ser parte de una nueva narrativa de ciudad que empieza a incorporarse, digamos, cada vez más y poco a poco en ese ejercicio de planeación. Entonces, por ejemplo, Y la ahora... resistencia, disculpa que te corte, Sí. y la resistencia, porque entiendo la gente cuando hay ideas nuevas, un poco que se resiste, porque dice, no, pero ¿cómo sé si eso va a resultar? La resistencia, ¿cómo la han trabajado? Pues siempre va a haber resistencia, pero en estos ejercicios de planeación algo muy importante es construir espacios de diálogo con todos los actores involucrados y eso también nos falta muchas veces en los ejercicios de planeación de las ciudades, que llegan los proyectos, aterrizan de la nada y eso también condiciona la recepción que puedan tener esos proyectos. Y Fíjate acá, por ejemplo, nos traen modelos de construcciones de la costa donde no llueve, acá y las construyen acá. Yo no entiendo cómo las instituciones aceptan, las construyen acá y luego te das cuenta que cuando llueve hay filtraciones de agua, cuando en las construcciones, digamos, locales, adaptadas, eso no pasa. Entonces, eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, analizar todo eso. claro, y en ese proceso de diálogo también es un proceso de aprendizaje de parte y parte, no solo el técnico Escuchar. trayendo sus ideas, sino también entendiendo cuáles son esos saberes locales y cuáles son esas prácticas locales que pueden incorporarse en el ejercicio de definición de sus espacios urbanos o de definición de cualquier proyecto que se vaya a hacer en la ciudad. Entonces, eso yo creo que para nosotros ha sido clave, es empezar a tejer ese diálogo entre diferentes sectores y entender que la ciudad la construimos todos y que por tanto todos tenemos conocimiento que aportar en la construcción de esa ciudad. Me decías de los 90, desde esa época comienza este proceso Sí. que continúa, digamos, en avance. Sí, digamos que cada vez hemos hecho como esa reflexión, esa conciencia en relación a esa ciudad que queremos. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido unos gobernantes que le han apostado menos a estos temas que otros y eso también es uno de los retos de las ciudades y es que mantener o garantizar la sostenibilidad de los procesos en medio de una discontinuidad política es un reto grande, pero la importancia de tener esos otros sectores que, como la academia, como las organizaciones civiles, como el sector privado, que también estén de cierta manera insistiendo, poniendo Sí, su visión, pues puede ayudar a que esos procesos se sostengan en el tiempo, aunque a veces es muy difícil entendiendo pues esos contextos políticos tan cambiantes en los que vivimos. eso, la voluntad política es algo importante, pero también eso, esos planes que se hacen, por ejemplo, había uno en 2021 que creo que no se ejecutó ni el 1%. Entonces, ahorita hay un proyecto acá, un plan al 2050, me parece. Eso, ¿cómo convencer que no es un plan antojadizo, no es una idea antojadiza, porque todos queremos vivir en una ciudad mejor? Sí. ¿Cómo hacer, Juliana? ¿Han logrado ustedes alguna estrategia? Pues incluso ahorita pues lo hablábamos en otros espacios con personas pues que hacen parte del acuerdo, con Gabriela, la arquitecta, y es que es necesario comunicar muy bien esos ejercicios de planeación. Pues primero convocar a esos diferentes sectores, no solo que sea un ejercicio liderado desde las autoridades o desde el equipo técnico que hace parte de los gobiernos locales o regionales, sino también comunicar
qué es ese plan y comunicarlo de una manera que sea Sencilla. sencilla y que sea fácil de entender y que sobre todo de manera muy concreta logre llevar esos ejercicios de planeación a proyectos concretos, a acciones concretas, Fíjate, que logren demostrar que ese ejercicio de planeación no es en vano y que de cierta manera sí está teniendo un impacto en esa cotidianidad de las personas, que ahí es donde se puede lograr como ese cambio de percepción frente a esos ejercicios de planeación que muchas veces se hacen pero no se implementan. fíjate que creo que eso es una, mira, acá deduciendo de lo que me estás contando y yo también más o menos pensando en la realidad nuestra, esa es la clave, hablar de manera sencilla, porque a veces los profesionales hablan de forma técnica que solamente ese grupito lo entiende, pero la que tiene que entender, a la que tienen que convencer es a la población y a veces ese lenguaje no se usa, entonces he ahí también quizás la falla de esos planes, ¿no? Sí, pues la comunicación es súper importante y muchas veces el tema del lenguaje como que nos separa, pero si Y eso logramos que hablamos el mismo construir, idioma, imagínate. exacto, si logramos construir lenguajes comunes en ese ejercicio de planeación, pues, y también incorporar esas percepciones, esos sueños de esas personas, pues creo que es mucho más fácil entenderlo. Y sobre todo si convocamos a los diferentes actores a construir esos ejercicios de planeación, pues no va a ser algo que les cuenten, sino que van a ser algo de lo que ellos hacen parte y por tanto lo van a valorar como propio, lo van a entender y van a trabajar hacia en esa línea pues de materialización de ese plan. Y digamos que desde Medellín hemos hecho muchos ejercicios todavía con grandes retos, como en todas las ciudades, pero sí, por ejemplo, desde Urban hicimos un ejercicio que se llamó Bio 2030, que fue un plan metropolitano director y que hoy muchos de los municipios están implementando desde el punto de vista de lograr traducir esa visión que propone ese plan ya a acciones más concretas en cada uno de los municipios del área metropolitana. Gracias, Julián. Esperamos que tu experiencia, la experiencia de Medellín, nos ayude en algo, porque la verdad queremos una ciudad mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.